Ya. Entonces, como le decía aquí, en lo que se establece ya este análisis, ese aumento o esa disminución de la empresa de cada una de las cuentas de los estados financieros de la empresa, ¿sí? Se llega a la conclusión de que dicha cuenta le favorece o le puede favorecer o le puede perjudicar a la empresa. Entonces, si aumentamos las cuentas por cobrar, no es beneficioso, es perjudicial para la empresa. En cambio, si disminuimos, eso va a ser favorable. Entonces, eso está en función de desarrollar prácticamente el ejercicio. Igual, lo fundamental dentro del análisis son las conclusiones a las que has llegado, es decir, los resultados que se han obtenido del análisis. Entonces, aquí vemos nosotros, como digo, la parte mecánica, la parte de lo que es esta herramienta, y luego de este análisis se pasa a hacer las conclusiones respectivas de cada una de las cosas. Entonces aquí también juega mucho la lógica, dependiente de cada uno de nosotros, del sentido común. ¿Sí? Como es aumento o disminución, entonces, por ejemplo, si aumentamos las deudas, eso es desfavorable, eso es perjudicial, si aumentamos las deudas. En cambio, si disminuimos las deudas, eso es favorable para la empresa, beneficioso para la empresa. ¿Sí? No necesariamente que el aumento es favorable. ¿Sí? Puede ser el aumento, también puede ser desfavorable. Entonces vamos a la lógica, si aumentamos las ventas, eso sí va a ser favorable. Si aumentamos el efectivo, va a ser favorable. Entonces, como les digo, esto está en relación a cómo está determinado esos aumentos y esas disminuciones de cada una de las cuentas. ¿Cierto? Estableciendo de las mismas. Entonces nosotros le damos ese énfasis en este análisis a ese aumento o a esa disminución. Si disminuye el patrimonio de la empresa, es perjudicial. ¿Sí? Es como nosotros que tenemos bienes, vamos disminuyendo nuestros bienes propios, ¿sí? No nos favorece, pues nos perjudica. En cambio, si vamos aumentando nuestro patrimonio, vamos aumentando nuestros bienes, entonces eso nos va a favorecer. Entonces esto es mucho más, más específico, mucho más amplio en cuanto tiene que ver el análisis, porque estamos comparando un periodo con otro y estamos determinando si ese aumento favorece o perjudica. Igualmente, o si esa disminución que puede establecerse favorece o perjudica a la empresa. Entonces, esto sería en lo relacionado con el análisis financiero horizontal. Y tenemos el otro análisis, que es el análisis de los índices financieros o indicadores financieros. Entonces, estos indicadores son medidas, son relaciones. En otras palabras, son fórmulas que se aplican o que relacionan distintas cuentas de los estados financieros. Asimismo, con la finalidad de establecer el resultado, si ese resultado le beneficia o no a la empresa. Índices o indicadores financieros. Entonces, estos indicadores, estas relaciones, estas medidas, que son estos índices o razones, también se llaman financieras, analizan casi en forma individual
cada uno de los estados financieros de la empresa. Entonces aquí se mide a través de, generalmente, de 4 puntos importantes. Se mide la liquidez, se mide la actividad, se mide el endeudamiento y se mide la rentabilidad de la empresa. Entonces generalmente se aplican 4 grupos de índices financieros básicos, generales. Es de que esto quiere decir que todas las empresas tienen estos índices. Pueden tener, de acuerdo a su actividad, de acuerdo al tipo de empresas, mucho más índices, muchísimos más. Pero contemplando estos índices generales básicos. Entonces aquí se tiene una más clara visión de la situación de la empresa. ¿Sí? Entonces aquí ponemos otra pregunta relacionada con este análisis de los índices financieros. Entonces aquí ponemos en estos, ¿no? A ver. ¿Cómo le ponemos aquí la pregunta? Ya. A ver, ¿cómo le ponemos esta parte de aquí nomás? No sería la palabra cuántos, ¿no? Y entonces póngale en así. Póngale en así la ley. Los estados financieros se clasifican. Los estados financieros se clasifican en 4 grupos. Dije, ¿qué preguntas de esa? Perdón, estaba con problemas del internet. La pregunta es de los índices financieros. No le... A ver, ¿cómo me dices, André? ¿Qué número de pregunta es? Ahí sí no me acuerdo, pues. ¿Dónde está la señorita O Karen? después de cuál sigue. Es la 12. 12. ¿Por qué la 12, pues? Ya. A ver. Los estados financieros se clasifican en 4 grupos generales que son los siguientes. Ya, estamos. Porque la otra pregunta es ¿cuántos, en cuántos grupos básicos generales, sino cuáles son estos? Ya. Los índices financieros se clasifican en 4 grupos generales que son los siguientes. Índices de liquidez, índices de actividad, índices de endeudamiento e índices de rentabilidad. ¿Ya está puesto? ¿Cómo dijo esta pregunta, Inge? No la escuché muy bien. A ver, no está como pregunta, sino como contestación nomás.
Los índices financieros se clasifican en 4 grupos generales que son los siguientes. 2 puntos. Ya. Entonces la respuesta es índices de liquidez. El segundo, índices de actividad. 3, índices de endeudamiento. Y 4, índices de rentabilidad. A ver. Ay, caramba. Ya estamos. Sí. Ya. Entonces tenemos estos índices de liquidez que miden la capacidad que tiene la empresa, ¿sí? Para pagar sus deudas a corto plazo, es decir, la capacidad que debe tener la empresa para generar los recursos suficientes a corto plazo para pagar igualmente sus deudas a corto plazo. Y entonces tenemos la siguiente pregunta. La siguiente, no como pregunta, sino como contestación nomás. ¿Sí? Los índices de liquidez se dividen en ¿por qué serían estos 4 grupos para no confundirse, no? O si no pueden poner. A ver, ¿cómo podemos poner aquí? Los índices de... No está bien. Los índices de liquidez se dividen en, así póngale. Los índices de liquidez se dividen en 2 puntos. Primero, capital de trabajo. Segundo, índice de solvencia. Tercero, índice de prueba ácida. Y cuarto, índice de liquidez inmediata. Entonces, los índices de liquidez se dividen en capital de trabajo, índice de solvencia, índice de prueba ácida e índice de liquidez inmediata. Ya está. Señorita Karen, ya. Sí,
Igualmente aquí, ¿no? No podemos nosotros establecer una parte teórica por el motivo de los autores, que establecen, al final dicen igual, dicen lo mismo, pero con distintas palabras. Entonces, no se puede tomar como referencia una definición específica sobre eso. ¿Sí? Entonces, de cada uno de ellos. Ya. Entonces, podemos poner otra pregunta. ¿A qué es igual el índice de solvencia? ¿A qué es igual el índice de solvencia? Entonces la respuesta es igual a la relación. Relación quiere decir división. Pueden poner entre paréntesis para que no se olvide. Es igual a la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente. Entonces aquí lo que hay que aprenderse es las fórmulas respectivas. Repetir, por favor. Es igual a la relación, entre paréntesis, división entre el activo corriente. Y el pasivo corriente. Gracias, Inge. Ya. Entonces la otra pregunta, ¿qué es igual el capital de trabajo? ¿A qué es igual el capital de trabajo? Entonces la respuesta es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Sí. Igualmente, no, todo está en el sentido de la pregunta. ¿A qué es igual el capital de trabajo? Es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Esa es la respuesta. ¿Cuántas preguntas tenemos, señorita Karen? Tenemos 15, Inge. Ya. Entonces, estaba la pregunta en lo referente, ¿no? Los índices de liquidez se dividen, entonces sí puede ponerse, a ver, ¿cómo se podría poner eso también? Se podría poner, por ejemplo, ¿en qué se dividen los índices de liquidez? Sí, o ¿cuáles son los índices de liquidez? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Puede también irse de esa forma. ¿Qué sería más completo para que ustedes le puedan entender mejor? Ya, entonces la siguiente pregunta, señorita Karen. ¿Cuáles son los índices de actividad? ¿Cuáles son los índices de actividad? Y entonces las respuestas son rotación de inventarios, mercaderías. Rotación de inventarios de mercaderías. Uno, ¿no? Rotación de inventarios de mercaderías. Dos, periodo promedio de rotación de inventarios, mercaderías. Periodo promedio de rotación de inventarios de mercaderías. Tercero,
Periodo promedio de rotación de cuentas por cobrar. Pondrán clarito. Es promedio. Periodo promedio de rotación de cuentas por cobrar. Serían 3, a ver, rotación sí. Y 4. Periodo promedio de rotación de cuentas por pagar. Inge, ¿cuál era la última? Periodo promedio de rotación de cuentas por pagar. ¿Ya? ¿Ya está listo ese? Sí. Lo otro igualmente tendríamos que hacer la parte práctica de ellos para poder interpretar de acuerdo a los resultados que se obtenga y hacer el análisis. Entonces, ya viene, como les digo, es más práctico todo esto que otra cosa. Ya, entonces la otra, ¿a qué es igual el índice de rotación de inventarios de mercaderías? ¿A qué es igual? Esa es la fórmula que tenemos. No se olvidarán de repasar las fórmulas. Todas las fórmulas están en los documentos. Sí, entonces van a estar estos documentos que estamos viendo amontonados, van a estar al inicio de la materia, para que ustedes se bajen, porque hay otros que son anteriores, que todavía constan ahí. Ya, entonces aquí es igual el índice de rotación de inventarios de mercaderías. Entonces la respuesta es igual a la relación. No se olviden que relación es división. Es igual a la relación entre el costo de ventas. Entre el costo de ventas y el promedio de inventarios de mercaderías. Inge, ¿puede repetir? Es igual a la relación entre el costo de venta y inventario de mercadería. Y el promedio de inventarios de mercaderías. ¿Ya quién está bravo que está rayando? ¿O quién está mal genia que está rayando? ¿Ya está dado en eso? La pregunta era... Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. La última dijo de la fórmula. A ver. ¿Cuál es la fórmula del índice de rotación de inventarios de mercaderías? ¿O a qué es igual, mejor dicho? ¿A qué es igual el índice de rotación de inventarios de mercaderías? Entonces pusimos es igual a la relación entre el costo de ventas y el promedio de inventarios de mercaderías.
Ya. Dijo el índice de rotación de inventarios, ¿no? Índice de rotación de inventarios de mercaderías. Hay que especificar de qué se trata porque hay otros también que son rotaciones, ¿no? Rotación de materia prima, rotación de productos en proceso. Entonces hay que especificar para que no equivocarse en relación a eso. Ya. Listo, Inge. Ya, ¿qué más podemos poner a ver sobre estos índices? Para poner en el cuestionario. A ver, pongan así. El periodo promedio de rotación de cuentas por cobrar. Y el periodo promedio de rotación de cuentas por pagar. Inge, puede repetir, por favor. A ver, Andreita. El periodo promedio de rotación de cuentas por cobrar. Y el periodo promedio de rotación de cuentas por pagar. Coma, el resultado de cada uno de ellos viene expresado en. El resultado de cada uno de ellos viene expresado en. Sí, la respuesta es número de días. Entonces, los periodos que habla de tiempo, los periodos se expresan en número de días. El resultado viene expresado de cada uno de estos índices en número de días. Entonces ahí van a tener ustedes una respuesta que es correcta. Número de días, pueden tener otra. Número de veces, pueden tener en cantidad o en términos monetarios. Entonces ahí escogen ustedes la respuesta. ¿Sí? Bien expresado en número de días. Hagan el favor, no están rayando ahí la pantalla. ¿Quién está rayando por ahí? Ya. ¿Cuántas están, señorita Karen? 18, Inge. A ver, pongamos para ir terminando esto. Ya. ¿A qué es igual el índice de endeudamiento? ¿A qué es igual el índice de endeudamiento? Entonces la respuesta es igual a la relación porcentual. Es igual a la relación porcentual entre el total de pasivos y el total de activos. Es igual a la relación porcentual entre el total de pasivos y el total de activos. Ya, entonces vamos a la otra, la siguiente.
Porque aquí lo único que podemos hacer, ¿no? No podemos nosotros hacer la interpretación mientras no tengamos el valor respectivo de cada uno de ellos. Ya la parte práctica, cómo nos ha ocurrido en los otros análisis. Ya. Entonces, la siguiente pregunta, ¿cuáles son los índices de rentabilidad? ¿Cuáles son los índices de rentabilidad? ¿Sí? Ya, estos 2 puntos, ¿no? La respuesta, margen de rentabilidad bruta o bruto, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Margen de rentabilidad bruta. Segundo, margen de rentabilidad operativa. Margen de rentabilidad neta. Aparte, rentabilidad económica. Rentabilidad y la última, ¿no? Rentabilidad financiera. Rentabilidad financiera. Dijo rentabilidad económica y rentabilidad financiera, Inge. ¿Sí? Entonces, margen de rentabilidad bruta, margen de rentabilidad operativa, margen de rentabilidad neta, rentabilidad económica y rentabilidad financiera. Ya. Entonces, la siguiente dentro de esto. Como les digo, aquí es la parte práctica que se establece, ¿no? Entonces, aquí tenemos la otra. ¿A qué es igual el margen de rentabilidad neta? ¿A qué es igual el margen de rentabilidad neta? Pondrán clarito porque la respuesta viene en palabras, no viene la fórmula. Porque la otra dijera, ¿cuál es la fórmula de la rentabilidad neta? ¿Sí? Entonces, aquí lo que dice es, ¿a qué es igual el margen de rentabilidad neta? La respuesta es igual a la relación porcentual. Es igual a la relación porcentual entre la utilidad del ejercicio después de impuestos, entre la utilidad del ejercicio después de impuestos y las ventas netas. Si solo ponen utilidad, nada más, entonces tiene que es la utilidad después de impuestos, porque hay otra utilidad que es antes de impuestos. ¿Sí? Entonces es igual a la relación porcentual entre la utilidad del ejercicio después de impuestos y las ventas netas. Entonces, por favor, de esto también aprenderás en las fórmulas nada más, ¿no? Porque como les digo, está en función del, que sería la otra, un tipo de ejercicio práctico dentro de esto. ¿Sí? Ya. Entonces la otra pueden poner, ¿a qué es igual la rentabilidad económica? ¿A qué es igual la rentabilidad económica? La respuesta
es igual a la relación porcentual. Es igual a la relación porcentual entre la utilidad del ejercicio antes de impuestos. Entre la utilidad del ejercicio antes de impuestos. Y el activo total. Y el total de activos. Entonces, es igual a la relación porcentual entre la utilidad del ejercicio antes de impuestos y el total de activos, póngalo. Y el total de activos. Ya, entonces en eso quedamos, ¿no? Hasta aquí quedamos. Sí, de aquí nos vemos el día jueves. Jueves y viernes para hacerlo referente a la administración financiera 2. Porque ya hemos adelantado hoy día del día miércoles. ¿Sí? Ya, entonces, no serás malita, Karen, no. Karen, Sí, Inge, aquí estoy. sí, de ambas materias, ¿no? De enviarme. Ya, Inge, entonces el día jueves que ya terminamos, de ahí yo le envío las dos. Ah, pues más antes, pues más antes. Pero es que ahorita solo tengo la de proyectos, Inge, y la que hicimos ahorita. Estos son dos, pues. Después envías la otra. Bueno, ya, entonces nos vemos el día jueves. Sí, con Listo, todos. Inge. Hasta el Inge. jueves. Pasen bien hasta el día jueves a las 6 de la tarde. Hasta el jueves, Inge. Después, Inge, que tenga buena noche. Hasta luego. Chao, chao.